Mi esposo me pidió el divorcio 3 días después de la evaluación más alta de la empresa que yo construí con él. Hola chicos, ¿cómo están? Están en el lado B de Reddit. Hoy toca una historia que nos mandaron y la verdad está buenísima. Quédense hasta el final y vamos a empezar. Me pidió el divorcio 3 días después de volvernos millonarios para robarme todo. Comienza la narración. El corcho de la champaña voló por el aire y se estrelló suavemente contra el techo de nuestra oficina. Era un viernes por la tarde. Afuera, la ciudad se preparaba para el fin de semana. Pero para nosotros, para Marcos y para mí, la fiesta apenas comenzaba. Los inversores acababan de confirmar la noticia por teléfono. Nuestra empresa, la que habíamos empezado en el comedor de nuestro primer departamento, había alcanzado una valuación de $50 millones. ¡50 millones de dólares! Marcos me levantó en brazos, girando conmigo en medio de la sala de juntas vacía. Me reí, una risa genuina, profunda, que venía desde el fondo de mis pulmones. El tipo de risa que solo tienes cuando sientes que todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todas las discusiones por dinero y cada sacrificio de los últimos 8 años, por fin, habían valido la pena. «Lo hicimos, Sofía», me susurró al oído, su voz quebrada por la emoción. «Lo logramos». Y yo le creí. Creí en el nosotros, creí en el logramos. Él era el rostro de la empresa, el visionario carismático que encantaba a los clientes y a los inversores. Yo era el motor silencioso, la directora financiera, la que construyó cada proyección, la que negoció cada línea de crédito, la que estiraba cada peso cuando no había nada y la que se aseguraba de que cada dólar se invirtiera sabiamente cuando empezamos a crecer. Nuestro acuerdo siempre fue claro, aunque nunca lo pusimos en un papel. Él era el 65%, el socio mayoritario. Yo era el 35%, su socia, su esposa, su todo. Esa noche celebramos como si no hubiera un mañana. Bebimos la botella entera, la más cara que encontramos. Hicimos el amor sobre los planos de la nueva expansión de la oficina, y mientras yacía ahí, con mi cabeza en su pecho, escuchando el latido de su corazón, me sentí la mujer más afortunada del mundo. Habíamos construido un imperio desde la nada, y lo habíamos hecho juntos. ¡Qué ingenua fui! ¡Qué ciega! La felicidad duró exactamente 72 horas, 3 días. Era lunes por la mañana. Yo estaba en la cocina, revisando el correo en mi laptop y preparando un café, todavía flotando en la nube del viernes. Tenía una reunión a las 10 para empezar a estructurar el bono de éxito para todo el equipo. Marcos entró, ya vestido con uno de sus trajes caros, esos que yo le había insistido en comprar para que diera la imagen correcta. No me dio los buenos días, no me besó. Se paró frente a la isla de granito, esa que yo había elegido, y me miró con una frialdad que nunca antes le había visto. «Sofía», dijo, y su tono me heló la sangre. «Creo que deberíamos divorciarnos». La taza de café tembló en mi mano. El mundo se detuvo. El olor a café recién hecho de pronto me pareció nauseabundo. Lo miré, buscando algún indicio de broma, de un mal chiste, pero sus ojos eran 2 pedazos de hielo. «¿Qué?», fue lo único que pude articular. «Esto no está funcionando desde hace tiempo», continuó, como si estuviera leyendo un guión. «Nos hemos distanciado, nos hemos convertido más en socios de negocios que en un matrimonio. Es lo mejor para los dos». «Socios de negocios», la frase rebotó en mi cabeza. El viernes éramos el equipo perfecto que había conquistado el mundo. El lunes éramos socios de negocios que ya no funcionaban. «Marcos, ¿de qué estás hablando?», le dije, mi voz empezando a temblar. «Logramos todo. ¿Ahora? ¿Me pides el divorcio ahora?». «Es precisamente por eso», dijo, y aquí fue donde la primera daga se me clavó en el pecho. «Ahora que la empresa es estable, podemos separarnos sin que afecte el negocio. Seré generoso, Sofía. Te daré una liquidación justa por tu trabajo como directora financiera». Liquidación, como si fuera una empleada más,
como si los últimos 8 años de mi vida, de nuestra vida, se pudieran resumir en un cheque de finiquito. Ese día no fui a la oficina. No pude. Me quedé en casa, en un estado de shock, tratando de procesar la conversación. Cada palabra que había dicho, la falta de emoción, la planificación. Esto no era una decisión impulsiva, esto era una ejecución. Y entonces, una pequeña alarma empezó a sonar en el fondo de mi mente. La alarma que siempre se encendía cuando algo en los números no cuadraba, cuando un proveedor intentaba pasarse de listo, cuando un contrato tenía una cláusula sospechosa. Mi instinto de directora financiera, mi instinto de supervivencia se despertó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué 3 días después de la evaluación más alta de nuestra historia? El momento era demasiado perfecto, demasiado conveniente para él. Esa noche, cuando él no volvió a casa, se fue a un hotel, dijo para darnos espacio, me senté frente a mi computadora, no la del trabajo, la personal, y empecé a cavar. No sabía qué buscaba, pero sabía que algo estaba mal. Entré a los registros públicos de empresas, algo que hacía rutinariamente para investigar a la competencia. Busqué nuestra compañía, Innovatech Solutions, y entonces lo vi. El nombre del propietario legal de la empresa no era Marcos, era el de su madre. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí que se detuvo por un segundo. Leí el nombre una y otra vez. Amelia Rodríguez, mi suegra. Una mujer de 72 años que vivía en un pequeño pueblo y que apenas sabía usar un teléfono inteligente. Miré la fecha del cambio de titularidad, 6 meses atrás. 6 meses. El aire se escapó de mis pulmones. Me doblé sobre el escritorio tratando de respirar. 6 meses. Llevaba 6 meses planeando esto. Mientras yo trabajaba 14 horas al día para cerrar el trato con los inversores, mientras yo pulía las proyecciones financieras que nos llevarían a los $50 millones, él, a mis espaldas, estaba transfiriendo la propiedad de nuestra empresa al nombre de su madre. Me estaba borrando de la ecuación. De repente, todo encajó. Las conversaciones vagas sobre proteger los activos, los documentos que me pedía firmar por un trámite fiscal sin importancia, el nuevo abogado corporativo que contrató, uno que yo no conocía y que siempre me trataba con una distancia extraña. Había estado construyendo mi propia guillotina sin saberlo. Y él, mi esposo, el hombre con el que había compartido mi vida y mis sueños, estaba a punto de jalar la palanca. Mi 35%, ese que valía $17.5 millones desde el viernes, nunca había estado en papel. Era un acuerdo de palabra, un acuerdo basado en el amor y la confianza. Y él lo sabía. Sabía que legalmente, en los registros, yo no era nada. Era una empleada. Una empleada muy eficiente, sí, pero una empleada al fin y al cabo. La tristeza se convirtió en rabia, una rabia fría y cortante. No iba a dejar que me hiciera esto. No iba a dejar que 8 años de mi vida se convirtieran en una liquidación generosa. Esa noche no dormí. Me serví un whisky, el más fuerte que encontré, y me senté frente a mi computadora. Si iba a pelear, necesitaba un arsenal. Y mi arsenal no estaba en los contratos que no existían. Estaba en mi trabajo, en mi historia. Empecé a buscar en mis correos electrónicos, años y años de correos. Busqué las primeras proyecciones que hice, cuando la empresa era solo una idea en una servilleta. Las encontré. Archivos de Excel primitivos, llenos de mis notas, de mis fórmulas, con metadatos que gritaban mi nombre y la fecha de creación. Seguí buscando. Encontré los hilos de correos con los bancos, donde yo explicaba nuestro modelo de negocio para conseguir los primeros préstamos. Encontré las negociaciones con los proveedores clave, todas llevadas por mí. Y entonces encontré la joya de la corona. Los correos con el grupo de inversores que acababan de valorar la empresa. Hilos de meses de duración. Y en varios de ellos, el socio principal del fondo de inversión se refería a mí.
Leí la frase en voz alta para mí misma, para que fuera real. Sofía, como cofundadora clave y cerebro financiero, ¿podrías detallarnos la proyección de crecimiento para el Q4? Cofundadora clave, no directora financiera, no la esposa de Marcos. Cofundadora clave. Estaba ahí, en blanco y negro, enviado por el mismo hombre que acababa de poner $50 millones sobre la mesa. Y no era el único correo, había más, decenas, todos reconociendo mi rol central en la construcción y el crecimiento de la empresa. Imprimí cada uno de esos correos. Imprimí las proyecciones financieras, desde las más antiguas hasta las más recientes. Imprimí los planes de negocio que yo había escrito. Creé una carpeta física y una digital, mi carpeta de guerra. A las 7 de la mañana del martes, con los ojos rojos por el cansancio y el whisky, pero con una claridad mental que no había tenido en años, llamé a la mejor abogada de divorcios y litigios corporativos de la ciudad, una mujer conocida por ser un tiburón. «Hola, Elena», le dije cuando me contestó. «Mi nombre es Sofía y necesito tu ayuda para evitar que mi esposo me robe la mitad de mi vida». La reunión con Elena fue a las 11 de la mañana. Le conté todo, la historia de los 8 años, la celebración del viernes, la conversación del lunes, el descubrimiento de la madre de Marcos. Puse mi carpeta de guerra sobre su escritorio de caoba. Ella escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en mí. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró durante un largo minuto. «Tienes un problema muy grande, Sofía», dijo finalmente con una voz tranquila pero firme. «Tu nombre no está en la empresa. Tu acuerdo del 35% es aire. Marcos te tiene acorralada». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero, continuó, inclinándose hacia adelante y tocando la carpeta de correos. «Tienes esto, y esto es dinamita». Elena me explicó la situación. Podíamos ir a un juicio largo y costoso, argumentando la existencia de una sociedad de hecho. Sería una batalla cuesta arriba, su palabra contra la mía. Pero la evidencia que yo había recopilado, especialmente los correos de los inversores, cambiaba el juego. Demostraban que, aunque no estuviera en el papel, yo era reconocida y tratada como una cofundadora por las personas más importantes, las que ponían el dinero. «Pero tenemos que actuar rápido», dijo, y su tono se volvió urgente. «Me dijiste que la evaluación se confirmó el viernes. Eso significa que el cierre de la ronda de inversión es inminente. Probablemente están finalizando los papeles esta misma semana. Si ese dinero entra en la cuenta de la empresa a nombre de su madre y se firman los nuevos acuerdos corporativos, tu posición se debilita exponencialmente. Se vuelve 10 veces más difícil reclamar algo». «¿Cuándo crees que sea el cierre?», le pregunté, el pánico volviendo a subir por mi garganta. Elena miró su calendario. «Los grandes cierres de inversión casi siempre se hacen un viernes, para empezar la siguiente semana con todo en orden. Tienes hasta este viernes, Sofía. Tienes 3 días para forzar una negociación o perderlo todo». 3 días, la misma cantidad de tiempo que duró mi felicidad. Esa tarde, Elena envió el primer disparo. Un correo electrónico formal a Marcos y a su nuevo y escurridizo abogado. No era una amenaza, era una declaración de intenciones. Solicitaba una reunión urgente para discutir la disolución de la sociedad conyugal y de la sociedad de hecho empresarial entre Marcos y yo. Adjuntó, como un pequeño adelanto, uno de los correos del inversor, el que me llamaba cofundadora clave. La respuesta no tardó en llegar, no de Marcos, sino de su abogado. Una respuesta fría, corporativa. Rechazamos categóricamente la existencia de cualquier sociedad de hecho. La señora era una empleada valiosa y, como tal, recibirá una generosa indemnización de acuerdo a la ley. Cualquier intento de retrasar el cierre de la ronda de inversión será visto como un acto de mala fe con consecuencias legales. Estaban llamando mi bluff, o pensaban que lo era. El miércoles fue un infierno de silencio. No hubo más comunicación. Elena me dijo que era una táctica. Estaban esperando que me asustara, que aceptara la indemnización miserable que seguramente me ofrecerían en el último minuto. Yo, mientras tanto, estaba en un limbo. Legalmente, todavía era su esposa.
así que no podía entrar a la oficina y llevarme mis cosas. Pero tampoco podía trabajar. Me sentía como un fantasma. Cada hora que pasaba, sentía cómo mi 35% se desvanecía. El jueves por la mañana, la oferta llegó. Un correo del abogado de Marcos a Elena. Una oferta de liquidación final y no negociable. Me ofrecían 1 año de mi sueldo como directora financiera. Una suma que era ofensiva. Era menos del 1% de lo que valía mi participación. Era un insulto a mis 8 años de trabajo. Llamé a Elena, furiosa. «No puedo creerlo. ¿Cree que soy estúpida?» «No, Sofía», me respondió ella con calma. «Cree que estás desesperada y cree que tiene el tiempo de su lado. Pero vamos a demostrarle que se equivoca. Es hora de usar la artillería pesada». Ese día, Elena preparó una petición de medidas cautelares para presentar en la corte el viernes por la mañana. Una orden judicial para congelar los activos de la empresa y detener el cierre de la inversión hasta que se aclarara mi participación. Era un movimiento de alto riesgo. Si el juez no nos daba la razón, perderíamos toda nuestra credibilidad y probablemente tendríamos que pagar daños y perjuicios. Pero si funcionaba, pondría a Marcos contra la pared. El escándalo de un litigio podría asustar a los inversores y hacer que se retiraran. Era la bomba nuclear. El jueves por la tarde, a las 5 p.m., Elena envió un último correo al abogado de Marcos. Dado que su cliente se niega a negociar de buena fe, nos vemos obligadas a presentar esta petición mañana a las 9 a.m. en la corte. Les adjunto el borrador para su información. El borrador incluía un resumen de nuestra argumentación y, esta vez, no solo un correo, sino una selección de los 10 mejores, además de las proyecciones financieras con mi nombre en los metadatos. Ahora la pelota estaba en su tejado. O se arriesgaban a que un escándalo público hiciera explotar su acuerdo millonario, o se sentaban a negociar. En serio, la siguiente hora fue la más larga de mi vida. No sabía si había hecho lo correcto. Estaba arriesgando todo en una sola jugada. A las 6:15 p.m. sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Sofía. Era la voz de Marcos. No la había escuchado desde el lunes. Sonaba cansado. Y por primera vez sonaba preocupado. «¿Qué estás haciendo?», me dijo. Su voz no era fría, no era calculadora. Era la voz del Marcos que yo conocía, el que se asustaba cuando las cosas se salían de control. «Estás a punto de destruir la empresa, nuestra empresa». «¿Nuestra empresa?», le respondí, y la amargura en mi voz me sorprendió hasta a mí misma. Creí que la empresa era de tu madre. Creí que yo era solo una empleada a la que se le da una liquidación generosa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía oírlo respirar. «No puedes hacer esto, Sofía», dijo en voz baja. «Los inversores se retirarán. Todo por lo que hemos trabajado se irá a la basura». «Tú fuiste el que tiró todo a la basura, Marcos», le dije, mi voz ganando fuerza. «Lo tiraste el lunes. ¿O no? Espera. Lo tiraste hace 6 meses, cuando fuiste a Hurtadillas a cambiar los papeles de la empresa que construimos juntos. Fue por consejo de los abogados, para proteger los activos». «¡No me mientas!», grité, y las lágrimas que había contenido durante días empezaron a brotar. «No te atrevas a mentirme ahora. Me mentiste durante 6 meses mientras me mirabas a la cara. Me dejaste trabajar hasta el agotamiento para conseguir una evaluación que planeabas robarme desde el principio». Él no dijo nada, solo se escuchaba su respiración. «Mañana a las 9 de la mañana, Elena presenta la petición en la corte», le dije, mi voz ahora fría y controlada. «Pero te voy a dar una última oportunidad. No por ti, por los 8 años de mi vida que invertí en ese lugar. Reúnete conmigo y con nuestros abogados, ahora, en la oficina de Elena. Tienes 1 hora para llegar. Si no estás ahí, nos vemos en la corte». Y colgué. Me quedé temblando, con el teléfono en la mano. ¿Había hecho lo correcto? ¿Vendría? Elena me llamó 1 minuto después. «Acabo de recibir una llamada del abogado de Marcos. Están en camino». La reunión fue en la sala de juntas más grande de la firma de Elena.
Era un espacio impersonal, frío, que olía a poder y a dinero. Marcos llegó con su abogado. No me miró a los ojos. Se sentó en el extremo opuesto de la larga mesa. Parecía más pequeño, menos imponente que de costumbre. Elena comenzó la reunión. Fue directa al grano. Mi clienta, Sofía, es cofundadora de Innovatech Solutions y tiene derecho al 35% de la empresa, según el acuerdo verbal que mantuvo con el señor Marcos durante 8 años. Tenemos amplia evidencia para demostrar su rol fundamental en la creación, gestión y éxito de la compañía. El abogado de Marcos empezó a hablar, a negar, a usar jerga legal. Pero Elena lo interrumpió. Ahórrenos el teatro, dijo, y deslizó una copia de la carpeta de guerra por la mesa. Sabemos lo que tienen, saben lo que tenemos, y ambos sabemos que sus inversores odian la incertidumbre y los escándalos públicos. El cierre es mañana. Si no llegamos a un acuerdo aquí y ahora, nadie va a ver un solo dólar. Marcos levantó la vista por primera vez y me miró. En sus ojos vi una mezcla de rabia, de resentimiento, pero también de derrota. Había subestimado mi capacidad de lucha. Había pensado que el shock y el dolor me paralizarían. Se había equivocado. La negociación duró 4 horas, 4 horas de discusiones tensas, de ofertas y contraofertas. Su abogado intentó de todo para minimizar mi contribución. Era su deber como empleada. Las proyecciones son propiedad de la empresa, los correos son interpretables. Pero la amenaza de la bomba nuclear en la corte era demasiado grande. Los inversores ya estaban nerviosos. Una llamada de Elena a su contacto en el fondo de inversión solo para aclarar un punto sobre la estructura de capital había sido suficiente para que el socio principal llamara a Marcos exigiendo una explicación. El plan perfecto de Marcos se estaba desmoronando. Finalmente, cerca de la medianoche del jueves, llegamos a un acuerdo. No recuperé mi 35% de la empresa. Yo no quería volver a poner un pie en ese lugar. No quería ser socia de un hombre que me había traicionado de una forma tan profunda. En lugar de eso, acordamos un pago, un buyout, el equivalente en efectivo del 35% de la evaluación de $50 millones, menos algunos descuentos legales y tecnicismos que sus abogados lucharon hasta el final. Pero era una cifra que cambiaba la vida, era la cifra que me correspondía. Marcos tuvo que aceptarlo. Tuvo que reestructurar su acuerdo con los inversores para conseguir el capital y pagarme. Tuvo que explicarles por qué la directora financiera de repente se llevaba una parte tan grande del pastel. Tuvo que admitir, sin decirlo, que yo no era una simple empleada. Firmamos el acuerdo esa misma noche, un documento de decenas de páginas que me desvinculaba para siempre de él y de la empresa. Mientras mi mano firmaba cada página, no sentía alegría, sentía alivio y un profundo y amargo vacío. Salí del edificio de la firma de abogados a la 1 de la madrugada del viernes. La ciudad estaba en silencio. Miré mi reflejo en el cristal de la puerta. Estaba agotada, pálida, pero estaba de pie. Había perdido a mi esposo y la vida que creía tener, pero no había perdido mi valor. No había permitido que me robaran mi historia, mi trabajo y mi futuro. El dinero llegó a mi cuenta una semana después. Vi los números en la pantalla y no sentí nada. No era el dinero lo que importaba, era la justicia. Nunca volví a hablar con Marcos. El divorcio se finalizó meses después, en silencio y a través de nuestros abogados. Escuché que la empresa sigue creciendo, pero su reputación quedó manchada. La historia, de una forma u otra, se filtró en el pequeño mundo de la tecnología y las finanzas. Hoy, estoy construyendo algo nuevo, algo mío, desde cero. Esta vez, cada acuerdo está por escrito, cada sociedad está formalizada. Aprendí la lección de la manera más dura posible. A veces, en las noches tranquilas, todavía pienso en esa botella de champaña, en la risa, en la sensación de haberlo logrado. Y me doy cuenta de que el verdadero éxito no fue alcanzar esa valuación de $50 millones. El verdadero éxito fue sobrevivir a la traición que vino después y encontrar la fuerza para reclamar lo que era mío. Y eso no tiene precio. Y hasta aquí la historia de hoy en el lado B de Reddit.
Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. También puedes mandarnos tu propia premisa o historia en los comentarios y tal vez la convirtamos en uno de los próximos videos. Nos escuchamos en la siguiente.